tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos listos para pasar esta hora juntos, recibiendo invitados y haciendo entrevistas que puedan enriquecer nuestra situación actual. Estamos viviendo momentos difíciles. Yo quiero decirle a la audiencia de Latinoamérica particularmente, cada día Canal Luz está saliendo por más lugares de Latinoamérica, nos están llegando llamados ya desde República Dominicana, desde Panamá, desde Honduras, por supuesto Perú, Chile, Uruguay, ya toman muy fuertemente la señal. Estamos aquí en la Argentina entrando en un momento difícil otra vez. Hay mucha confusión, hay mucha incertidumbre, hay mucha ineficacia, ineficiencia en la tarea de los gobiernos y estamos preocupados, pero confiando en el Señor. Así que no quiero alarmar a nadie, simplemente reflexionar sobre esto que nos está pasando. Y para reflexionar, lo mejor es ir a la fuente de la sabiduría, que es Samuel Pérez Millo, que es mi invitado en esta noche. ¿Qué tal, Samuel? Un gusto tenerte en La Puerta Abierta otra vez. Para mí un privilegio estar de nuevo en el programa y es una bendición grande dialogar con antiguos, no viejos amigos y hablar de temas tan importantes como son todos aquellos que deben ser enfocados a la luz de la Biblia, no importa cuál sea la situación del entorno. Es verdad. Te tengo que pedir perdón porque yo te había prometido que a esta altura te iba a estar visitando allí en Galicia. Inclusive ya estaba mirando a qué restaurante me ibas a llevar, pero bueno, no he podido ir. Espero que me perdones, Samuel. No hay problema ninguno, está bien esto, de modo que tú me conoces a muchos de los televidentes también, de modo que estoy presentado. Samuel, ¿cómo están viviendo este momento allí en España, particularmente en Galicia? Bueno, España ha tenido un año de confinamiento prácticamente. Ahora se está abriendo de nuevo con cierta calma. Se está produciendo una vacunación masiva, de manera que con esto espera, según dice el gobierno, ya en junio tener el 70% en junio, final de junio, primeros de julio, tener el 70% de toda la población española vacunada y entonces empezará a abrirse de forma regular las cosas. En cuanto a la iglesia, por ejemplo, nosotros estamos ya teniendo 2 reuniones los domingos presenciales, se abrió también el tema de juventud, todas las actividades de niños y demás. Vamos poco a poco, pero vamos funcionando. Samuel, la situación aquí es de confinamiento, quizá entremos en un confinamiento más estricto en estas próximas horas, preocupados porque el gobierno no consigue las vacunas que se necesitan para llegar a una situación como la de ustedes, pero aprendemos mucho de las buenas y las malas experiencias de España y de Italia, ¿no? Samuel, quiero entrar al tema porque creo que es un tema de mucha actualidad y es el tema del sufrimiento en la Biblia, ¿viste? Aquí no sé si en España está algo así parecido a una iglesia que anuncia, promueve sus prédicas con esta frase: pare de sufrir. En primer lugar, instala el hecho de que hay sufrimiento. Y luego instala la idea de que uno puede parar de sufrir. ¿La Biblia habla del sufrimiento, Samuel? La Biblia habla de sufrimiento porque habla del hombre. Y la Biblia arranca desde el origen del hombre, cuando Dios lo crea perfecto. Y dice que él era perfecto en gran medida. Indudablemente la Biblia habla de sufrimiento y es el gran contraste que se produce entre el capítulo 1 y 2 del libro de Génesis y el capítulo 3.
En el capítulo 1 dice que Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, y cuando Dios vio lo que había hecho, dijo, es bueno en gran manera. Le rodea de todo lo que necesita, lo coloca en un sitio, yo diría, paradisíaco, no en balde era el paraíso donde Dios lo había colocado, y está funcionando en una perfecta armonía con el Creador. Y de pronto esa armonía se distorsiona a causa de que el hombre se rebela contra Dios, desoye la voz de Dios y la voluntad de Dios, acepta una sugerencia contraria a lo que el Creador había establecido, y de ahí en adelante comienza una experiencia de vida sumamente problemática. La primera de ellas, la misma Biblia dice que la tierra empezó a producirle espinos y abrojos, es decir, hierbas malas. En segundo lugar, que para poder alimentarse tenía que sudar para trabajar en el campo, etcétera, etcétera, que antes no tenía necesidad. Y de ahí en adelante aparece la enfermedad, aparecen los problemas, aparecen los disgustos, las tensiones, las roturas matrimoniales, en fin, todo cuanto es experiencia del hombre, hasta tal punto que cuando Cristo habla con los discípulos sobre lo que debían esperar en el mundo, les dice, en el mundo tendréis aflicción. Por tanto, el sufrimiento forma parte de la humanidad. Alguien dijo que cuando un hombre nace, lo primero que hace es llorar. Si no llora él, le hacen llorar para que respire. Y cuando una persona muere, es habitual que una gota de lágrima corra por su mejilla. Entre la última gota de lágrima y el primer llanto de un niño hay un tremendo camino de aflicción y de circunstancias adversas. Ahora, lo cierto es que nosotros como seres humanos no nos gusta sufrir y tratamos de evitar el sufrimiento de todas maneras. ¿Está bien que hagamos algo para no sufrir? Bueno, Dios es el primero interesado en que el hombre no sufra. Dios no quiere que el hombre sufra. La idea de que Dios es un ser que está a la caza de cualquier problema del hombre para descargar su ira sobre él y golpearle no está en la Biblia. Dios es un Dios de misericordia. Lo que ocurre es que nosotros que sufrimos quisiéramos arreglar el problema nosotros sin tener relación con Dios. Es decir, nosotros somos capaces, somos firmes, somos fuertes, y ese tipo de religión, yo no sé si me atrevería a llamarle algo más que religión, que ofrece el pare de sufrir, es contraria completamente a la Biblia, porque la Biblia dice que el hombre sufre, pero indudablemente hay un consuelo grande, y es que aquel que tiene a Dios en la vida recibe los recursos divinos para ser capaz de soportar el sufrimiento. Pero Samuel, decís que Dios no quiere que suframos, y sin embargo permitió el sufrimiento de Job, que es mencionado en la Biblia como un hombre justo. ¿Cómo me explicás el tema Job? Bueno, esto, en primer lugar, Satanás, el enemigo del hombre y el enemigo del creyente, le hace notar a Dios algo. Y dice Dios, mira, Satanás, tú sabes que en la tierra hay un hombre, y la Biblia le llama perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Satanás le dice, claro, tú lo estás protegiendo, cuidando, mimando, en fin, dándole todo. Tócale a sus cosas, ya verás cómo él te maldice, es decir, habla mal de ti. Y así comienza una experiencia de sufrimiento. Algunos dicen es que Dios está jugando con Satanás y Satanás con Dios, y el pobre Job en el medio está siendo apretado. Pero cuando leemos esa historia de Job con calma, notaremos varias cosas. Primero, Dios permite, no envía, permite que ese hombre tenga una situación sumamente delicada. Pierde sus hijos, pierde sus bienes, es cuestionado por sus amigos, y su mujer le dice, a ver si terminas de una vez y te mueres, eres un estorbo. Job viene a vivir a la basura, a la ceniza. No es que él quiera estar en la ceniza, es que el libro de Job describe su enfermedad, el aliento de Job insufrible, los gusanos que le salen por la piel de las manos. ¿Dónde va a estar? En donde se queman los desperdicios de la casa. En la casa no puede estar. Todo ese gran problema. Pero de todas formas, Job tiene una referencia, y es, esta vida no merece la pena desde el punto de vista humano.
pero yo tengo mi esperanza en Dios. Y hay alguna frase, Job se lamenta, indudablemente, él justifica su situación, sus amigos le acusan de pecado, que tienes un pecado sin confesar, etcétera, etcétera, pero Job cada vez habla menos, responde menos a las acusaciones y encomienda más su causa en la mano de Dios. Y va pasando el tiempo y Job puede decir, aquel versículo del capítulo 16, versículo 19, en los cielos está aún mi testigo y mi defensor en las alturas. Por tanto, el gran consuelo es dejar de ver la temporalidad con sus miserias para comenzar a ver la realidad de Dios y saber que el Dios bueno que creó a la criatura y que no tiene interés en que la criatura viva una vida de tensión y de sufrimiento, va a responder en el momento oportuno y va a restaurar esa situación. Claro, pero si miramos este ejemplo que te propuse yo, dicho sea de paso, ¿no? El de Job, entonces tiene sentido ser justo, recto, evitar la maldad, el pecado, la vida fácil, la vida divertida, la vida placentera, si al final vamos a sufrir igual. ¿Qué sentido tiene que haya sido tan recto, tan perfecto como vos mencionaste, dice el texto bíblico, si al final terminó sufriendo? Me deja una duda. ¿Disfruto de la vida a mi manera? Total, voy a sufrir. ¿O me mantengo recto y firme, obedeciendo la palabra de Dios? Y al final voy a sufrir igual. ¿Cómo me explicas este dilema? Bueno, la cuestión es que el hombre tiene que ver las cosas desde dos ópticas, no puede verlas de otra manera. O las ve desde la óptica del hombre en la temporalidad, de manera que, ¿cuántos años voy a vivir? 80 años. Bueno, pues disfrute de los 80 años, haga lo que me parece, viva de cualquier manera, que al fin y al cabo, ¿quién sabe lo que hay después y quién sabe si lo hay? O puede verlo desde la dimensión y de la perspectiva de eternidad. De manera que cuando un creyente en Dios ve las cosas conforme a la óptica de Dios, sabe que el sufrimiento, por intenso que sea, es breve y limitado. La Biblia habla de la vida del hombre como de un vapor, como de una neblina, como de una flor que por la mañana está lozana y por la noche se ha marchitado y se tira con los rastrojos del campo al fuego, mientras que el creyente dice, esta aflicción momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dios dice, la aflicción es buena para que tú ancles tu fe en mí, para que puedas entender cómo yo estoy a tu lado para ayudarte, para alentarte, para animarte, cómo yo abro camino para que tú puedas soportar la aflicción. Y tras la aflicción temporal están las riquezas de gloria eterna, en ese lugar que Dios prepara para todos aquellos que creyendo en Cristo reciben con esa fe en el Salvador el perdón de su pecado y la vida eterna. Definitivamente, mirar la situación desde la perspectiva de eternidad nos cambia la manera de entender la realidad presente, ¿no es cierto? En cierta manera es lógico que quien no crea que después de la muerte hay algo, viva como se le ocurra, ¿no? Si no hay eternidad, comamos y bebamos, que mañana moriremos, dijo San Pablo. Así que es muy importante afirmar, aún hablando del sufrimiento de aquí a ahora, el valor de entender que hay eternidad. Ahora, en este momento hay mucha crítica, mucho descreimiento acerca de que después de la vida, de esta vida que tenemos, que conocemos, haya algo. ¿Se puede demostrar que después de la muerte hay algo, Samuel? Bueno, no solamente para los que creemos en lo que Dios revela en su palabra, sabemos que después de la muerte hay algo, sino que el propio hombre en su intimidad personal
reflexiona sobre que debe existir o tiene que existir algo después de su vida, porque si no, la razón o la realidad o el motivo existencial no tiene lógica alguna. El filósofo observa la vida desde la filosofía y dice, bueno, es como un animal intelectual que al fin y al cabo muere y desaparece. Pero cuando una persona comienza a reflexionar, se da cuenta de que el hombre es muy diferente, muy distinto al resto de la creación física, animal del planeta, por una razón. En primer lugar, el hombre tiene una parte espiritual que le permite recordar el pasado, situarse en el presente e imaginarse el futuro. Y ahí hay algo muy importante que ningún animal tiene. En segundo lugar, la Biblia dice que Dios escribió en el hombre la obra de su ley, no la ley, sino la obra de la ley. Y Pablo dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. De ahí que no importa en dónde esté el hombre, cuál sea la civilización, cuál sea su cultura, si es más sabio o menos sabio, hay personas que saben que hay actos que el hombre hace que no son correctos. Y dice, eso no es bueno. Esto en la lógica de la situación humana y social del hombre aquí en la Tierra. Por tanto, si el hombre dice, eso no es bueno, quiere decir que hay una regla, una meta, un valor superior a las cuestiones transitorias de la vida, y ese valor supremo y absoluto es Dios mismo. Cuando el hombre deja de pensar en Dios y de valorar a Dios, pierde la realidad de la medida absoluta o del contenido absoluto para venir a lo relativo de la existencia actual. La sociedad actual se ha ido relativizando, de modo que nadie sabe hoy lo que es bueno, lo que es malo, lo que debe hacerse, lo que no debe hacerse. Cuando se hablaba hace tiempo de que era malo matar a una persona, hoy en día ya tenemos en España recientemente la ley de eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Bueno, en teoría es evitar el sufrimiento a un enfermo terminal. ¿Es bueno eso o no? No entro a juzgar tal cuestión. Pero lo que sí es eso, es eliminar, cortar, retirar de la existencia a una persona por voluntad propia. Quiero poner otro ejemplo de cómo vamos cayendo en un contexto que no permite racionalizar bien las cosas. Yo voy al campo, encuentro un nido de águilas y se me ocurre romperle los huevos al águila. Y viene la policía, me procesa, me encausa, me sanciona porque no he matado un águila. He eliminado o he impedido el nacimiento de un águila. Pero eso no ocurre en nuestra sociedad. Cuando se autoriza que muchas personas aborten aquello que llevan potencialmente como hombre o mujer en su seno, porque dicen que el cuerpo es del hombre. Cuando tú pierdes los valores correctos de las medidas, todo viene a ser relativo. Y esto es lo que está ocurriendo con la sociedad de hoy. Y el problema es que cada relativo genera un relativo mucho menor y así sucesivamente. Y estamos en una situación en donde el mundo no sabe qué camino seguir como hombres naturales o normales y qué camino debe dejar. Samuel, quizá alguien que está escuchando, viendo el programa, nos ve a los dos y dice, hablan del sufrimiento, pero ustedes sufrieron alguna vez. Entonces yo te pregunto, Samuel, ¿vos podés recordar algún momento en tu vida en que sufriste de verdad y que el consuelo fue algo paulatino, fue algo lento, fue algo de Dios, pero que no vino en un instante, no terminó con el sufrimiento de una manera mágica? ¿Te pasó eso alguna vez? Claro que me pasó. Yo tengo una experiencia imborrable. Está sanada por los recursos de Dios, pero imborrable. No podré nunca olvidar
el tiempo en que cuando estábamos en el mejor momento de nuestro ministerio, mi esposa Esther y yo, de pronto ella comienza a sentirse mal, tuvo un linfoma, estuvo en tratamiento con quimioterapia durante un tiempo largo, y un buen día el equipo de oncología me llamó y el jefe del equipo me dijo, mira, te llamo para felicitarte porque hemos hecho el último mapa ganglionar, con alta resolución, no hay nada, está absolutamente curada, no tiene ya nada a disfrutar, tenéis que tomar la vida con un poco más de calma porque ella tiene que recuperarse mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, bien, esto fue un jueves, vino para casa y yo feliz y dichoso. Viernes no estaba muy bien, el sábado seguía estando regular. El domingo yo salí a la reunión, al culto de la mañana en la iglesia, y ella me dijo, yo no voy a ir, estoy un poco cansada. Cuando regresé de la iglesia, al mediodía, estaba tumbada de bruces sobre la mesa de la cocina. Apenas podía respirar. La puse en mi automóvil, la llevé al sanatorio, al hospital, le hicieron una intervención inmediata, análisis, en fin, todo esto, y a la media hora más o menos el médico de la unidad de cuidados intensivos salió y me dijo, no se vaya usted de aquí, porque está muriéndose. Yo digo, ¿cómo? Sí, se está muriendo. No vamos a poder revertir esa situación. Está sin plaquetas, está, en fin, en una situación que no tiene otra esperanza que la muerte. Bueno, al fin, después de mucho tratamiento, muchas cosas dentro de la unidad de cuidados intensivos, etcétera, etcétera, me dicen, bueno, la hemos estabilizado momentáneamente. Esto era el domingo. La tuvieron de esa manera a lo largo de la semana, y la semana siguiente, cuando yo llegué por la mañana a visitarla, la habían sedado, conectada a todas las máquinas que se puede imaginar uno, no sé cuántas, y así durante toda la semana estuvo conectada a máquinas. Y el lunes, el médico, director del equipo que estaba tratándola, dijo al equipo, vamos a despertarla, porque hay que ponerla en marcha, en fin. Resumo, el miércoles de esa semana partía para estar con Cristo. Y me dejó a mí, imagínate cómo. Durante los primeros meses yo fui una sombra viviente por ahí. Y llegó a ser tanto el sufrimiento que un verano, el verano siguiente, 4 meses después, en pleno verano, en la escuela bíblica de verano, yo salí de la escuela tempranito, de mi habitación tempranito por la mañana, y en lugar de irme a caminar por donde solía ir, me fui hacia el río. Entré en un bosque de robles viejos que tienen las raíces fuera de la tierra, lleno de musgos, y me senté en uno de esos robles y me puse a llorar y dije a Dios, no quiero seguir. Y en ese momento de impacto tremendo, sentí por primera vez en mi vida la mano cariñosa del Maestro, tocando mi vida y diciéndome, ánimo, hay labor que realizar. Este admirable Dios mantuvo la presión que yo necesitaba todo ese tiempo, curó la herida. Quiero decirte que cuando nosotros tenemos un corte, no importa dónde, el corte cura, ya no duele, pero la cicatriz queda, está ahí. Pero esa cicatriz que yo veo hoy, en ella descubro que el sufrimiento intenso es bueno para afirmar mi fe. En él Dios se manifiesta. Y Dios hace algo fantástico. Nunca ha prometido quitar la prueba, pero dice, te llevaré en mis brazos para que tú seas capaz de llevar tu carga. Y este es el Dios de la Biblia. Decir que Dios, y haciendo algo, ofrendando algo, pagando algo, orando, no importa lo que, Dios va a quitar el sufrimiento, no es entender bien lo que Dios enseña por medio de su palabra. Gracias Samuel por animarte a contar esta experiencia tan fuerte en tu vida. Emocionante, realmente emocionante.
Porque vos sabés que siento yo que muchas veces las personas que están viéndonos, a mí me ven todas las noches y rara vez cuento de mis propias circunstancias y menos de mis sufrimientos. Eh, a veces piensan que nosotros los pastores no tenemos problemas, de que estamos más allá del bien y del mal. Y la verdad que el sufrimiento a veces es mayor porque tenemos que mostrarnos delante de la gente con fortaleza espiritual que a veces no tenemos. ¿Te pasó durante ese tiempo subir al púlpito y dar un mensaje con autoridad cuando vos por adentro estabas hecho pedazos? Claro que me ha pasado muchas veces y he tenido que hacer, como decimos en España, hacer de tripas corazón y predicar abiertamente la palabra de Dios. No es el pastor el que alienta, es la palabra de Dios por medio de él. Y una de las cosas que se aprende cuando estás en una situación de ese tipo es predica la Biblia, solo la Biblia, nada más que la Biblia, y deja que esa Biblia, palabra de Dios, en el poder del Espíritu, aliente y consuele. Pero yo tengo que reconocer que pastoralmente el sufrimiento al pastor y las dificultades le hace más sensible a las necesidades de otros. Claro, 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 claro. No es esa situación de que, oye, este se porta mal y vamos a... No, 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 no. Es que el pastor grande de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Jesucristo, es capaz de compadecerse de los que son tentados. Así el pastor de la iglesia. Todo pastor de iglesia que sea incapaz de sentir compasión y afecto por su rebaño no puede llamarse pastor. Es verdad, vos sabés que por muchos años, a ver, yo empecé a pastorear en el año 81, estoy cumpliendo 40 años en este momento, en este año, y yo tenía muchos funerales, y ir a hablar, y tenía mensajes, y yo escuchaba que la gente le decía una a otra, le acompaño el sentimiento, y yo decía, pero yo la verdad que el último familiar que perdí fue un tío de mi papá hace yo, 40, 30 años, yo ni me acuerdo, ni siquiera sufrí. Hasta que sí empezó en el año 92, falleció una tía muy querida para nosotros. Y después el golpe muy duro fue en el año 94, hice la boda de mi sobrina y esa noche mi sobrina tuvo un aneurisma y murió a los 4 o 5 días. Un dolor, me pasó lo mismo que a vos. Salí a buscar el auto cuando ya nos dijeron que todo había terminado y me puse a llorar ahí en medio de la calle en el auto porque el dolor es inexplicable, ¿no? Y después no fue tan trágico, perdón, me estoy acomodando el micrófono. Mi mamá era esperable que falleciera en el 97, mi padre en el 2000. Lo más doloroso fue mi sobrina, ¿no? Y mi hija adoptó una nena, un bebé allí cuando estuvo haciendo misión en Asia, y se murió también. Y el dolor de ver a mi hija sufriendo y ver a mi señora que la conoció a esta nena, a esta nieta, Alondra, que está en el cielo, fue tan grande, que es verdad, a partir de esos momentos empecé a tener más sensibilidad y comprender más el dolor de aquellos que están perdiendo seres queridos. Y en este momento, vos sabés, Samuel, que en toda Latinoamérica hay muchas familias que están perdiendo a sus seres queridos, por el motivo del COVID y por otros muchos motivos, ¿no? ¿Qué palabra de consuelo les das a aquellos que están sufriendo, como vos sufriste? Bueno, es muy difícil dar una palabra de consuelo y tú acabas de recordar aquella forma tradicional, histórica, cuando acompañaban a alguien en un entierro, le decían, te acompaño en el sentimiento. Perdóname, no seas hipócrita.
porque tú no puedes acompañar a nadie en su sentimiento, porque no está sintiendo lo que él siente. Esto en primer lugar. Esto, en segundo lugar, cuando una persona sufre, la mejor solución y el mejor consuelo muchas veces es un simple abrazo, un susurro al oído que le diga, te amo mucho y oro por ti, y nada más. Los amigos de Job consolaron a Job mejor la primera semana cuando estuvieron callados que cuando empezaron a hablar. Ahora, hay una persona que está en una situación de este tipo, ¿qué le voy a decir yo? ¿Cómo puedo yo alentarle, animarle? Si es un creyente, pocas cosas puedo decirle que él no sepa. Oye, tu familiar, si el que falleció era un creyente, o tu pérdida, no importa lo que, el que falleció está con Cristo, está en el cielo, está descansando, tiene paz, y él dice, sí, ya lo sé, pero en el fondo del alma hay una pena profunda. Y lo único que yo puedo decirle a una persona que está en una situación de aflicción es decirle que el creyente pasa la aflicción en la mano segura del Salvador. Cuando voy a Juan, capítulo 10, el gran capítulo del pastor, el buen pastor, hay un versículo que siempre me impacta y dice, yo conozco a mis ovejas, están en mi mano, nadie las puede arrebatar de mi mano. E inmediatamente sigo leyendo y dice, mi Padre, el que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo me hago la figura simbólica, la mano izquierda, que es la mano de sustentación de Dios, es la mano de Cristo. Y cuando yo creí en Él, el Espíritu me colocó en esa mano, una mano segura, firme, la mano creadora del cielo y de la tierra. Y encima de esa mano, el Padre puso la suya, de manera que yo vivo entre la mano del Hijo que me sostiene y la mano del Padre que me cuida. Y de pronto el Padre del cielo sabe que yo necesito pasar por una aflicción y abre un poquito los dedos de su mano y entra a la prueba. Pero sigo estando en la mano de Jesús. Y una de las grandes promesas de Dios, Salmo 91:15, es precisamente esta. Dios dice, con Él estaré yo en la angustia. No cerca de Él, sino con Él. De manera que la aflicción se pasa en las manos de Jesús. Y probablemente tenga que sentir muchas veces en mi vida esa mano secando mis lágrimas cuando aparece por la mañana la almohada mojada, porque he vertido muchas durante la noche. Es probable que esa mano me consuele en medio de la aflicción de una enfermedad grave, que no tiene solución, pero Él está a mi lado muyendo, dice el Salmo, la almohada para que esté descansado. Y la gran sorpresa de todo esto es que solamente el hombre de fe, el que ha creído, la persona de fe, la mujer de fe, tiene el consuelo y los recursos que Dios da para poder llevar la aflicción y soportar la prueba. En el texto bíblico hay muchísimos personajes que sufrieron, y sufrieron mucho. Mencionamos el caso de Job. Pero el caso de Job es extraño porque era un hombre justo. Ahora, miremos el sufrimiento desde la perspectiva de alguien que cometió errores, cometió pecados y que sufre. Mencionemos, ya que mencionaste los salmos, a alguien que escribió muchos salmos, que es David. Y David sufrió, y lo expresa mucho en los salmos, ¿no es cierto?, su sufrimiento. Algunos, por lo menos al principio, eran injustos porque estaba siendo perseguido y él realmente no le había hecho nada malo al rey Saúl. Pero después cometió como rey muchos errores y tuvo que sufrir. Está también el sufrimiento como resultado de nuestra maldad, de nuestro pecado, aún siendo cristianos, ¿no es cierto? Sin duda alguna. El pecado para el cristiano, y quiero hacer esta distinción que seguramente que muchos de los que están viendo el programa la saben, el pecado para el creyente ha sido extinguido penalmente. Es decir, Cristo llevó la responsabilidad penal de mi pecado
la extinguió con su obra redentora en la cruz, y yo puedo decir delante de Dios con gratitud y humildad, no hay ya ninguna condenación para los que estamos en Cristo, Romanos 8:1. Pero cuando un creyente se desvía de la senda que Dios marca, no sigue las pisadas del Maestro, es objeto de escándalo por su comportamiento ante el mundo. El testimonio del Evangelio sufre, se resquebraja cuando el creyente lucha, por ejemplo, contra la unidad de la Iglesia que Cristo ha establecido como un cuerpo único. Tiene consecuencias ese pecado. Por ejemplo, ya que se habló de David, David está muy bien y de pronto un día David se olvida del compromiso de santidad con Dios, comete un pecado grave, se une maritalmente, íntimamente a la esposa de uno de los soldados suyos en el ejército. Luego, como no arregla la situación al encontrarse ella embarazada, condena a muerte a ese hombre y hace que lo pongan en solitario en un momento de combate y ese hombre muere. En fin, ha hecho algo tremendo. Comenzó por la desidia de de dormir demasiado y terminó con asesinato. Y de pronto David confiesa su pecado y dice a Dios: he pecado. A Natán se lo dice literalmente. En el Salmo 51 él lo menciona más poéticamente, pero cuando Natán viene y le dice: tú eres ese hombre, has cometido ese pecado, dice: yo he pecado. ¿Dios perdonó el pecado de David? Sí, pero las consecuencias del pecado traen y acarrean situaciones. De modo que él dice: el que robó la cordera simbólicamente en lo que le dijo Natán, tiene que pagar, es digno, debe pagar 4 veces. A David le murieron 4 de sus hijos. No es que Dios sea vengativo, es que es la consecuencia natural. Me voy al Nuevo Testamento, llego a la carta a los Corintios, y ahí hay una congregación que están dividiendo la iglesia local. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, los más santurrones de todos, yo soy de Cristo. Y todos ellos estaban, dice Pablo, tomando del pan y del vino de la Santa Cena sin discernir el cuerpo, es decir, sin entender la unidad del cuerpo, y estaban comiendo juicio para sí. ¿Qué ocurre? Ahí leo un poco más adelante y dice: por causa de esto, algunos están debilitados, es decir, no pueden ir a la reunión porque están débiles, otros están enfermos, encamados, y algunos duermen, es decir, han muerto. Porque Dios prefiere tener en el cielo un creyente salvo que tener un mal testigo en la tierra. Sigo adelante en la Biblia, llego a la epístola de Juan, y Juan dice: hay pecado que conduce a muerte, es decir, a muerte física. Yo no pido que se ore por él, porque Dios lo ha determinado así. De manera que la aflicción, los problemas e incluso la propia vida puede ser el resultado de una acción incorrecta de un creyente. No pierde su salvación, pero pierde la bendición de una vida que glorifique a Dios. Tremenda la reflexión. Y estoy pensando que esto está tocando el corazón de muchas personas. Primero porque de alguna manera estamos en un tiempo de sufrimiento, de cautividad, de falta de libertad. Y eso nos hace sentir mal, nos hace sufrir. Pero la verdad también es que muchos pueden estar sufriendo como consecuencias de sus malas decisiones, de haberse olvidado de Dios, de haber aprovechado este tiempo en donde no hacía falta ir a la iglesia y congregarse, viviendo una vida sin leer la palabra, sin orar, sin buscar la comunión de los hermanos. Y todo eso acarrea, nos acaba de decir Samuel, acarrea consecuencias. No es que esté en duda la salvación, está en duda una vida de bendición, de productividad, de frutos y de felicidad también. Así que me gustaría, Samuel, que le hablaras a aquellos que han aprovechado, mal aprovechado, este tiempo y se han enfriado en la fe. Y hoy está mirando el programa porque el tema del sufrimiento
nos pasa de cerca a todos. Y se están sintiendo identificados de alguna manera con la descripción que vos hiciste. ¿Qué exhortación, qué palabra de la Biblia le das a estos creyentes que se han enfriado en este tiempo de pandemia? Para mí no hay ejemplo más impactante en toda la Biblia que el ejemplo del pródigo. El pródigo es hijo del padre. El pródigo pide al padre que le dé parte de la herencia. Primeramente no tenía ningún derecho porque el padre estaba vivo todavía, pero el padre en bondad le da la parte de la herencia. El hijo se va a la provincia apartada, allí vive perdidamente, gasta todo cuanto tiene y después está trabajando cuidando cerdos y quiere la comida del cerdo porque él es un cerdo, espiritualmente hablando. Y de pronto este hombre dice, ¿por qué tanta miseria cuando los jornaleros, los que trabajan con mi padre, tienen abundancia de pan? Y desanda el camino y viene al padre. Y durante todo el camino viene pensando, ¿qué voy a decirle? ¿Cómo voy a confesar? ¿Qué hará? Y de pronto se da cuenta que ocurre algo singularmente extraordinario. El padre sale corriendo al camino, va a él, lo abraza, sucio, maloliente, delgado, miserable como está, lo abraza. Y el hijo solamente se atreve a susurrarle en ese abrazo apretado que casi no le deja hablar: he pecado contra el cielo y contra ti. No hay reproche por parte del Padre, sino plena restauración, vestido nuevo, anillo nuevo, banquete de comunión. Cuando yo estoy viviendo una vida apartada de Dios y Dios me dice, no es esa la vida que corresponde. Cuando el crucificado extiende sus manos a mi vida y me dice, ¿cómo puedes vivir lejos de mí si yo vine a acercarme a ti? Mira mis manos horadadas. Cuando el Padre del cielo te dice, te amo tanto que he dado todo cuanto yo tenía, mi Hijo unigénito, por ti. Él ha muerto para salvarte. Cuando el Espíritu Santo te dice, yo tengo poder y recursos espirituales para transformar tu vida y hacer de ti un vaso nuevo. Cuando Dios llama, lo único que yo tengo que hacer es volver a Dios. Y en una oración sencilla y sincera, decir al Señor, querido Dios, vuelvo sin condiciones a ti. Perdona mis faltas, restaura mi vida, dame tu mano. Quiero sentirte en mi camino y quiero vivir lo que me quede para glorificar tu nombre. No solo porque tú eres bueno, sino porque es una deuda de amor que yo tengo contigo. Cuando esto ocurre, la vida cambia, el alma descansa, hay paz y calma en el corazón. Y frente a los problemas grandes, tremendos del mundo de hoy, frente a las dificultades sin número de hoy, frente a la desilusión de la sociedad de hoy, levanto mis ojos al cielo ahora y escucho la promesa de Jesús. Voy a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Y veo el cielo y digo, bendito sea, Señor. Quiero vivir para tu gloria desde ahora en adelante. Tremenda invitación, Samuel. A mí me conmueve mucho eso que mencionaste del padre que no le reprocha al hijo nada. Porque nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a reprochar, ¿no? Te dije, yo te avisé, ¿por qué hiciste? El padre lo abraza con ese amor obstinado y eterno, y no solamente no le reprocha, le arma una gran fiesta. Pero tengo miedo de que este creyente que hoy va a hacer esa oración de vuelta a casa, tenga miedo del reproche del hermano mayor. Vos sabés que hay gente que no vuelve a las iglesias por miedo al reproche. A ver, una palabra de exhortación para los santos que no cayeron tan bajo como el hermano ese que se fue, y ahora cuando viene, en vez de ponerse contentos, se ponen molestos y reprochones.
Primero, déjame hacer dos advertencias en esto. Primeramente voy a hacer una advertencia para los santos que creen que un creyente no puede tener ningún problema íntimo espiritual. Y voy a mencionar una palabra, que es la palabra depresión. Se ha hecho un daño infinitamente grande a muchos pobres creyentes, pobres en el sentido de que pasan por la dificultad, acusándoles de pecado, reuniéndose los ancianos y pastores con ellos, a ver qué pecado tienes, porque la depresión es una cuestión de pecado, y venga y dale, y terminaron matando al hombre o a la mujer y destrozando su vida. Dejémonos de acusar a nadie y entendamos que el cuerpo se enferma, el cuerpo físico y también la parte espiritual. Pidamos, por favor, a los pastores de las iglesias que tengan compasión de las necesidades y no traten de buscar los pecados. Segunda cuestión, cuando ya el creyente viene a Cristo, lo único que el liderazgo de la iglesia puede hacer es darle un abrazo, darle el aceite de la restauración en el sentido simbólico de la palabra, darle un abrazo de gracia y decir y proclamar a todos: alegrémonos porque este que estaba perdido fue hallado, y comenzar a regocijarse. Los pastores no son jueces, son aquellos que, siguiendo las huellas del pastor de las ovejas, van a buscar la que está extraviada hasta que la encuentran, y no la traen al redil a patadas, la ponen sobre sus hombros y la llevan confiadamente, y dice: he encontrado la oveja que se había perdido. Si el liderazgo de una iglesia no tiene como primera misión aquí restaurar a las ovejas perdidas, no tiene misión en la tierra. El que no busca a aquellos que están extraviados y los traen a Cristo con un abrazo fraternal y sincero, no pueden predicar a Cristo, porque el mensaje del Evangelio es un mensaje de restauración y de gracia. La iglesia necesita despojarse del manto farisaico que algunos tienen, para asumir el manto del maestro y ponerse a lavar los pies de los que están sucios, a limpiarlos con la toalla y hacerlo como lo hizo Jesús, de rodillas a su lado. Bueno, este mensaje, este programa que estamos haciendo es histórico, ¿no? Es de colección, digo yo. Animo a toda la audiencia que está siendo impactada por este programa, por la presencia de Samuel, que lo promocione después que salga esta noche. Usted va a poder hacerlo ver a aquellos que no han estado atentos a Canal Luz en este momento. Le puede decir: mirá, si buscas en lapuertaabierta.org, desde mañana 8 o 10 de la mañana ya va a estar subido en la página de la iglesia, y vas a poder verlo. Yo creo que no hace falta que le anime a hacerlo, porque usted va a sentir en este momento este mensaje que me está haciendo bien a mí, le va a hacer muy bien a mi hermano, a mi hermana, que en este tiempo ha flaqueado en su fe. Y quizá enviándole este link, esta manera de poder ver, esta persona pueda verlo. No nos quedemos solamente disfrutando los que hoy estamos en este tiempo haciendo o viendo el programa, sino que hagámoslo conocer por otros. Creo que en muchos casos lo promociono, pero en esta noche lo quiero promocionar de una manera más enfática. Ahora, nos quedan algunos minutos, Samuel. Vos mencionaste en un momento aquellos que no creen en Dios. Quisiera que le hablaras a los que no creen en Dios y no creen que hay eternidad. ¿Qué mensaje le darías? Bien, no creer en Dios es una imposibilidad. Alguien va a decir: ¿cómo que no? Hay muchos ateos. Bueno, se llaman ellos ateos. Pero la Biblia dice que Dios no ha quedado sin revelación
Y la naturaleza, dice el apóstol Pablo, revela dos cosas acerca del Creador: su presencia, su realidad creadora y su omnipotencia. De modo que, dice Pablo, no hay nadie que quede excusado de no creer. Ahora, ¿Dios existe? Bueno, pues existe Dios, pero yo no quiero saber nada de él. Ahora, Dios se acerca al hombre. Dios ha venido él directamente en la persona de Jesucristo. Dios ha tomado una naturaleza humana para dialogar con el hombre, un mensaje de gracia y de afecto entrañable. Dios se ha revestido de humanidad para darme un abrazo de Dios con brazo de hombres. Dios se ha revestido de humanidad para darme un discurso de Dios en garganta de hombre. Dios se ha sentado a mi lado en mi senda, ha corrido mi camino y durante ese tránsito ha experimentado todo cuanto yo experimento para hablarme de esperanza y decirme: venid a mí todos aquellos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por tanto, el Dios admirable está ofreciendo a todos los hombres, creyentes o incrédulos, una oportunidad de acercarse a Él por medio de la fe. Y cuando una persona ve el futuro sin esperanza, ve el presente con inquietud y ve el pasado con una conciencia cargada, necesita urgentemente de Dios. Y Dios viene en estos momentos a toda la audiencia, extendiendo unas manos de gracia y diciendo: venid a mí. Nadie puede llamarse incrédulo porque Dios está presente en todo el universo, y el Dios que está presente se hace próximo a cada uno de nosotros, acercándose en gracia y misericordia para darnos no solo el perdón de pecados y la vida eterna y la esperanza de gloria, para transformar nuestro corazón. De modo que aquel corazón que está enojado, airado por las cosas y las circunstancias, le da la calma y la paz, como ocurre después de una tormenta. Aquel corazón que es incapaz de amar a los suyos mismos, lo llena y satura de amor para que pueda amar a sus enemigos. Y aquel corazón que está rebelde manifiestamente, viene a ser manso y humilde, como lo fue Jesús. Samuel, si alguien en esta noche siente que Dios le está hablando, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué palabra tendría que decir? Simplemente decir: Señor, estoy aquí. Tú me estás hablando. Y Dios no llama solo a aquellos que no han creído, a aquellos que a veces le llamamos los del mundo, y esa es una palabra un tanto religiosa, no muy correcta. Pero Dios no está llamando solamente a los que no tienen esperanza, está llamando a los creyentes. Y yo creo que en este momento de pandemia mundial, en donde los creyentes se han encerrado en sus casas, han abandonado el principio de la obra, se han apartado de las iglesias, y ahora el gran problema es recuperar a toda esa gente para que vengan nuevamente a la iglesia y puedan alabar conjuntamente a Dios. Dios llama a estos para decirle: yo he tenido un compromiso infinito contigo, quiero que tú lo tengas conmigo. Y el apóstol Pablo dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No hay más acción, no hay otra acción, no hay otra forma más que una respuesta de amor. De manera que Dios manifiesta que nos amó a nosotros en que dio su vida por nosotros. Ahora, todo aquel que sabe que ha hecho esto Dios con él, le viene a su presencia y le dice: aquí estoy, Señor, para servirte y amarte, para que tú me uses para tu gloria. Quiero restaurarme. Algunos, tal vez, creyentes, tengan que decir al Señor esta noche: estoy cansado de ser meramente evangélico o protestante, quiero ser tu hijo, en toda la dimensión de la palabra. Y quiero abandonar el sistema religioso que no salva nada a nadie. La religión no trae ninguna solución para nadie, salvo que tenga comunión con Cristo y viva Cristo. Porque ser cristiano, amigos míos, no es hablar de Cristo. Ser cristiano es vivir a Cristo. Muchas gracias, Samuel, por este tiempo que nos has dedicado, que estoy seguro ha sido y va a ser de mucha bendición. En el pasado
hemos usado una parte del programa que hicimos y se ha viralizado y ha sido de mucha ayuda a muchas personas. Creo que varias partes de este programa van a repetir esa experiencia. Así que te agradezco muchísimo y prometo solemnemente irte a visitar a Galicia cuando todo esto termine. Bueno, y yo con mucho gusto no solamente te recibiré, como siempre, a buenos amigos y creyentes, sino que te daré un paseíto por Galicia y a ver si podemos juntos comer manjares de estos gallegos, de marisco y de cosas de estas, que entonces estarán a disposición. Bueno, espero que pronto pueda hacer eso. Espero que a usted le haya gustado el programa. Mire, no postergue la decisión. Es fácil ahora cambiar de canal. Es fácil ahora apagar y irse a dormir. Apague y vaya a su cama, vaya a un lugar donde usted pueda decir esto que nos acaba de sugerir Samuel. Aquí estoy, Señor, te quiero entregar mi vida. No, que no termine este día sin que usted haga esta oración. Nos encontramos mañana aquí, en La Puerta Abierta. Que Dios le bendiga.